Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Que la paz del cielo sea para con cada uno de ustedes. Una vez más, estamos por aquí en nuestro canal La Verdad del Cuarto Ángel. En esta ocasión, como podrán ver, en respuesta al pastor Hugo Gambetta, queremos decirle a nuestros amigos que por ahí anda un video del pastor Hugo Gambetta, la cual fue grabado en vivo, eso del 10 de julio. Estamos hablando que tiene aproximadamente 2 meses, y dicho video se ha presentado como que hace aproximadamente una semana que se grabó como fruto o resultado de una exposición que tuvimos en un canal con relación a lo que es el mensaje del cuarto ángel. Es decir, maliciosamente se ha utilizado este video del pastor Hugo Gambetta para así contrarrestar lo que es el mensaje del cuarto ángel. Así que este video tiene dos propósitos. El primero, de mentir de que ese video no vino como fruto de esa exposición que tuvo su servidor en dicho canal por ahí. Y segundo, responder a la explicación del pastor Hugo Gambetta a Hebreos 6, 4 al 6. El pastor Hugo Gambetta, como todo lo demás, por lo general, cuando explican Hebreos 6, 4 al 6 o Hebreos 10, 26 al 31, cometen el error de pasar por alto los métodos de interpretación que posee la misma Biblia, y violando esos métodos de interpretación comienza a darle una explicación a Hebreos 4 al 6 para finalmente terminar diciendo que lo que dice Hebreos 4 al 6 no es así. Me voy a explicar. Dicho sea de paso, permítame decirle que al final del video ustedes van a tener la descripción o el link para que ustedes entonces vayan y confirmen lo que estamos presentando de dicho video, el cual se utilizó para difamar el mensaje del cuarto ángel. Ahora bien, mis queridos hermanos, observen, el pastor Hugo Gambetta, como todo lo demás, explica en Hebreos 4 al 6, como había mencionado, pasándole por encima a los métodos de interpretación que posee la misma Biblia. Cuando ustedes vayan a la descripción, ustedes se van a encontrar que el pastor Hugo Gambetta toma el libro de Hebreos 10, 26 al 31, explicando a Hebreos 10, 26, que si en verdad el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, es decir, no hay más perdón, donde finalmente termina diciendo que eso no es así, que sí, si usted pecó deliberadamente, sí puede tener perdón, cuando el texto bíblico dice que no. Así que el primer error que comete el pastor Hugo Gambetta, que por lo general es lo que hacen todos hacen lo mismo. Él comenzó explicando Hebreos 10, 26, citando 1 Juan, capítulo 1, versos 7 y 8. 1 Juan, capítulo 1, versos 7 y 8 no tiene que ver nada con Hebreos 10, 26, y le voy a explicar por qué. Pero antes que nada, permítame decirle que para él explicar Hebreos 10, 26 al 31, él debió haber comenzado, que es lo correcto, sin violar los métodos de interpretación, haciéndole saber a la persona que Hebreos 10, 26 al 31 es la explicación a Hebreos 6, 4 al 6. Es decir, una persona no puede comenzar a explicar Hebreos 10, 26 al 31 pasándole por encima a Hebreos 6, 4 al 6, cuando Hebreos 10, 26 al 31 es la explicación a Hebreos 6, 4 al 6. Recuerden que la Biblia no se escribió con capítulo y versículo. Nunca olvide eso. La Biblia no se escribió con capítulo y versículo. Así que Pablo, se cree que es el autor, por término general, se cree que Pablo es el autor de Hebreos, pero ya sea Pablo no, quien sea el autor de Hebreos, la cual yo creo que Pablo, él está escribiendo una carta, y en su carta él dice en Hebreos 6, 4 al 6, que lo que reciben el bautismo del agua y del espíritu y gozan del don celestial y recaen, es imposible ser renovado. Ahora bien, miren lo que hacen los teólogos y los eruditos con Hebreos 4 al 6. Si usted, mi amigo querido, es una persona sincera que desea conocer la verdad sobre lo que dice Hebreos 4 al 6 y Hebreos 10, 26 al 31, la cual es la explicación de Hebreos 10, 26, la cual es la explicación de Hebreos 4 al 6, usted debería hacerse la pregunta:
¿Por qué dice Hebreos 6, 4 al 6 que es imposible ser renovado? Porque usted, como una persona sincera, le interesa saber por qué es imposible ser renovado. Y si a usted le van a explicar Hebreos 10, 26 al 31, el por qué la Biblia dice que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, a usted no pueden venir a explicarle Hebreos 10, 26 citándole Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 y 8? Dice allí que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La pregunta que yo le hago a usted, si tiene razonamiento, ¿qué tiene que ver Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 y 8 con Hebreo 10, 26? Porque si Hebreo 10, 26 dice que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, y a usted le interesa saber por qué no hay más sacrificio por su pecado, en Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 y 8, no le explica a usted por qué es imposible ser renovado. Una persona, un teólogo, no puede venir a explicarle a usted Hebreo 10:26 citándole 1 Juan 2:1. 1 Juan 2:1 dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La pregunta es, si Hebreo 10:26 me dice a mí que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, ¿de qué manera o qué tiene que ver 1 Juan 2:1 con Hebreo 10:26 cuando 1 Juan 2:1 no me está explicándome a mí por qué es imposible ser renovado? A mí lo que me interesa saber, a usted lo que le interesa saber es por qué es imposible ser renovado. Si yo le digo a usted como pastor, si le digo a usted como erudito, que me explique por qué la Biblia dice que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, no me venga citándome 1 Juan 1, 7 y 8, que no tiene que ver con Hebreos 10:26, porque a mí me interesa saber por qué es imposible, pero no me venga diciendo a mí que la sangre de Cristo me limpia todo pecado, cuando yo quiero saber por qué es imposible ser renovado. No me venga citándome Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando esa cita no me está explicando Hebreos 10:26 o Hebreos 6, 4 al 6, que me dice que el que recibe el bautismo del agua y del Espíritu goza del don celestial recae, es imposible ser renovado. Esa cita no me explica en Hebreos 6, 4 al 6. Entonces, observe que los eruditos y los teólogos, ellos vienen, te toman la Biblia, te dejan el texto a un lado y comienzan a citarte una serie de textos bíblicos que no tienen que ver con eso. Ahora bien, la cita que más se asemeja a la explicación de Hebreos 6, 4 al 6 que citó el pastor Hugo Gambetta fue el número 1530. Y esa cita, el número 1530, la presentó fuera de contexto. O sea, no le explicó en el contexto que realmente está el libro de número 1530. Así que, ya dicho sea de paso, nosotros presentamos la cita que ellos presentan, que no tiene que ver nada con la explicación a Hebreos 4 al 6 y Hebreos 10, 26 al 31. Ahora bien, miren lo que nosotros vamos a hacer. Le vamos a explicar primero en Juan 2:1, le vamos a explicar primero Juan 1, 7 y 8, primero Juan, todas esas citas se las vamos a explicar. Pero antes que nada, vamos a la parte más importante. Y no se olvide, mi hermano, que este mensaje que usted está escuchando es el mensaje de la hora undécima. Ese es el mensaje de los obreros de la hora undécima. Es el mensaje del cuarto ángel. Es la verdad presente. Recuerde que la verdad presente, el mensaje del cuarto ángel viene con una verdad presente, y una verdad presente es una verdad nunca vista ni oída. Y nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente. Mire, por ejemplo, si a mí me interesa saber por qué dice Hebreos 6, 4, 6, que el que recibe el bautismo del agua y del Espíritu y goza del don celestial recae, es imposible ser renovado para arrepentimiento, yo debo de, como una persona sincera, buscar toda la cita del Antiguo y el Nuevo Testamento que me explique por qué es imposible ser renovado para arrepentimiento. Y para comenzar, vamos a hacer esa temática. Vamos a presentar por qué dice Hebreo 6, 4 al 6 que el que recibe el bautismo del agua y del Espíritu y goza del don celestial recae, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Primera cita que le explica por qué es imposible ser renovado para arrepentimiento.
La tenemos en el libro de Hebreos 10:26 al 31. Le mencionamos que Hebreos 10:26 al 31 es la explicación a Hebreos 6:4 al 6. Hebreos 10:26 le dice a usted que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Por eso es imposible que el que recibe el bautismo del agua y del espíritu y goza del don celestial y se cae, es imposible ser renovado. Es imposible porque ya no hay más sacrificio. Ahora bien, a usted le surge otra pregunta, porque usted está interesado en conocer la verdad. Usted está interesado en conocer lo que es el plan de la redención. A usted no le importa lo que diga el teólogo. A usted no le importa lo que enseña la iglesia. A usted lo que le importa es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia es su propio intérprete. Y no es verdad que yo voy a tomar Hebreos 26 y le voy a poner a hacer su propio intérprete buscando citas contrarias a Hebreos 6:4 al 6. Eso se llama falta de honestidad o ignorancia. Lo hacen por ignorancia o por falta de honestidad. Así que ya usted, la primera cita que dimos a Hebreo, a la explicación de Hebreos 6:4 al 6 está en Hebreos 10:26 al 31, la cual no vamos a entrar en detalle de todo lo que dice en Hebreos 10:26 al 31, porque con eso tendríamos para dar casi una semana explicando eso. Ahora a esa cita, que era lo que había hecho el pastor Hugo Gambetta, escucha bien, al pastor Hugo Gambetta le preguntaron que si el que peca deliberadamente en verdad no tiene perdón, y él terminó diciendo que sí puede ser perdonado, que puede ser perdonado, que esa cita no tiene que ver con lo que peca intencionalmente, y que trató de dar una explicación fuera de lo que realmente explica el texto bíblico. Así que nosotros tenemos como explicación, si me interesa saber por qué es imposible ser renovado, ya sabemos que es porque no hay más sacrificio. Ahora yo quiero saber por qué no hay más sacrificio. Entonces, si usted quiere saber por qué no hay más sacrificio, Primera de Pedro 3:18 te explica por qué no hay más sacrificio. Y eso se debe, dice Primera de Pedro 3:18, que fue que Cristo murió una sola vez por mi pecado. Luego que usted dice, ya yo estoy entendiendo por qué dice la Biblia que el que recibe el bautismo del agua y del espíritu y goza del don celestial es imposible ser renovado. Primera razón, porque no hay más sacrificio. ¿Por qué no hay más sacrificio? Porque Jesús murió una sola vez por mi pecado. Ahora la pregunta, a 1 Pedro 3:18 tenemos que hacer la pregunta, ¿y por qué? Si Jesús murió una sola vez por mi pecado, la pregunta es, ¿y por cuál pecado mío fue que Cristo murió? Entonces, si usted quiere la respuesta, usted la va a tener en Lucas 5:32. Lucas 5:32, Jesús dice, yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Ya entiendo. Es que la sangre de Jesús fue derramada por los pecadores, es decir, por los descendientes del primer Adán. La sangre de Jesús no fue derramada para los justos. Los justos son los que pertenecen al reino de la gracia. Los justos son los que son participantes de la naturaleza divina. Los justos son la nueva creación. Como dice 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted tiene una explicación a lo que tiene que ver Hebreos 6:4 al 6. La primera explicación, ¿por qué es imposible? Porque no hay más sacrificio, según Hebreos 10:26 al 31. ¿Por qué no hay más sacrificio? Porque Jesús murió una sola vez por mi pecado. ¿Y por cuál pecado mío Jesús murió? Según la palabra de Jesús, dice que él vino a morir, fue por mi pecado, mi condición de pecador cuando estaba en el viejo hombre, en el primer Adán, pero no por mi pecado, por mi conversión. Evidencia bíblica. Usted va a entender por qué es imposible y va a entender por qué no hay más sacrificio cuando usted va al libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 al 25. Allí dice, confirmando lo que Jesús había dicho en Lucas 5:32, dice allí que nosotros fuimos justificados para pasar por alto nuestro pecado pasado. Está mirando cómo usted va a tener luz, va a ver el conocimiento de la palabra. Esa cita te explica a ti por qué es imposible ser renovado. Porque no hay más sacrificio, no hay más sacrificio porque Jesús murió fue una sola vez por tu pecado. ¿Y por cuál es pecado? Jesús me dijo que él vino fue por los pecadores. Los pecadores son los que no pertenecen al reino de la gracia, los de afuera. Es decir, Jesús pagó fue por los pecados de los miembros de la iglesia antes de su conversión. Jesús no pagó por los pecados de los miembros de la iglesia después de su conversión. Evidencia bíblica. Ya le mencioné Romanos 3:23 al 25, donde dice allí que nosotros fuimos justificados para pasar por alto nuestro pecado pasado. Una cita que confirma esto que le estoy diciendo. Léase Hechos 17:30, donde dice allí que nosotros
estando en nuestra ignorancia, Jesús derramó su sangre por los pecadores. Fíjate bien, Jesús derramó su sangre por los pecadores. La Biblia hace la diferencia entre los que pertenecen al reino de la gracia y los que no pertenecen al reino de la gracia. Los que pertenecen al reino de la gracia son los justos, la nueva creación. Los que no pertenecen al reino de la gracia son los pecadores, los que no se le ha aplicado la sangre. Léase el libro Romanos, capítulo 5, versos 18 y 19, donde dice que en el primer Adán nosotros somos declarados pecadores y en el segundo Adán somos declarados justos. Y segundo de Corintios, como ya mencioné, dice allí la palabra de Dios que en el primer Adán somos pecadores y en el segundo Adán somos declarados justos. Ahora bien, otra razón, si yo quiero saber por qué es imposible ser renovado y quiero saber también por qué no hay más sacrificio, tengo a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21. ¿Qué dice allí? Segunda de Pedro 2, 20 y 21 dice allí que si después de haber sido sacado de la inmundicia, regresa al pecado, dice la Biblia, mejor te hubiese sido no haber nacido. Ok. ¿Y por qué dice la Biblia que mejor hubiese sido no haber nacido? Bueno, pues yo tengo aquí Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Esa cita me explica a mí que si después de haber sido sacado de la inmundicia, regreso al pecado, la Biblia me dice a mí que el demonio que fue sacado de mí, que fue sacado de usted cuando fue lavado por la sangre de Cristo Jesús, si usted regresa a la inmundicia como el perro a su propio vómito, como dice el verso que sigue, dice que ese demonio va y busca 7 más y hace morada de ese cuerpo. Y permítame decirle algo muy delicado que la gente no sabe. Una persona endemoniada, antes de haber sido justificada o convertida, puede ser librado de los demonios. Pero una persona, después que es lavada por la sangre de Cristo Jesús y que ahora vuelve nuevamente a caer en los pecados de su vida pasada, lamentablemente le va a pasar como al rey Saúl. ¿Usted vio lo que le pasó al rey Saúl? El rey Saúl no pudo ser renovado. ¿Usted vio lo que le pasó a los hijos de Eli? No pudieron ser renovados. ¿Vio qué le pasó a los hijos de Aarón? No pudieron ser renovados. ¿Y por qué? Cuando usted lee en el caso del libro en el caso del rey Saúl, la Biblia dice del rey Saúl que él fue convertido en un nuevo hombre. A lo mejor muchas personas no saben eso, pero la palabra de Dios presenta que vamos a leer para que usted vea. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, dice allí, versión Pechita y Sean Holma, y el espíritu de Yahweh te impulsará y profetizará junto con ellos, y será cambiado en otro hombre. ¿Qué significa eso? Cambiar en otro hombre. Conversión. Y sucederá que cuando vengan sobre ti estas señales, hará lo que sea adecuado porque Dios está contigo. Dice el verso 9, en cumplimiento de esta profecía que le está dando Samuel al rey Saúl, antes de tomar la posesión del reino, cuando ya estaba siendo ungido, le dice allí, y aconteció que cuando volvió su espalda para retirarse de la presencia de Samuel, Dios le transformó su corazón y en aquel día se cumplieron todas las señales. Y dice allí, y llegó a Ramá, y aquí que un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el Espíritu de Dios lo impulsó y él profetizó entre ellos. Sucedió que cuando volvieron todos los que lo conocían desde antes, he aquí que él profetizaba en medio de los profetas. Los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué ha pasado con este hijo de Kis, de Sí? He aquí también entre los profetas. Entonces dice el verso 12, entonces uno de allí mismo respondió diciendo, ¿quién es su padre? Porque por eso surgió el proverbio, he aquí también Saúl entre los profetas. Así que aquí nosotros vemos que el profeta Samuel le había dicho a Samuel que iba a ser convertido en un nuevo hombre. En los versos 9 dice allí que él fue convertido en un nuevo hombre, o sea, había experimentado una conversión, pero este hombre lamentablemente cuando recayó por segunda ocasión, que la Biblia no contempla, oiga bien, en la Biblia no hay un solo caso de persona que haya sido reincidente en los mismos pecados, que haya recaído y haya sido renovado para arrepentimiento. Mi hermano, usted sabe qué reconoce el pastor Hugo Gambetta y qué reconoce el Ministerio Pastoral Adventista y qué reconoce los demás ministerios, que la Biblia contiene la doctrina de la segunda prueba.
Usted a lo mejor no sabe eso. La Biblia contiene la doctrina segunda prueba. La doctrina segunda prueba consiste en que cuando una persona es convertida, si peca por ignorancia, error, equivocación, el Señor le perdona, si reconoce el pecado y lo confiesa, le perdona, y ese pecado le son transferidos a Satanás, y le son transferidos a Satanás, porque Jesús no paga por los pecados de los justos, porque a Jesús no se le transfieren los pecados de los justos. Usted no nunca verá a Gambetta o no ha visto a Gambetta, quizás puede ser que en un futuro él reconozca la luz y la diga en un futuro, pero de aquí para atrás, usted nunca verá a Gambetta enseñando de los temas que ya tiene grabado, nunca verá a Gambetta enseñándole a usted que lo de la segunda prueba nunca fueron renovados para arrepentimiento. Y mi persona en el tiempo actual, estoy ofreciendo 100,000 pesos al que me muestre un caso de persona o grupo que hayan sido justificados 2 veces por los mismos pecados. 100,000 pesos. Claro, de aquí a 5 o 6 años, quién sabe cuántos años que este video ya esté rodando, la suma será mayor, porque en la medida que Dios me vaya bendiciendo, voy a ir aumentando la gratificación. Así que mire, ya usted tiene varias razones por la cual Hebreos 4:6 le dice que es imposible ser renovado. Es imposible porque no hay más sacrificio. Es imposible, ¿por qué? Porque Jesús no pagó por los pecados de los justos, sino los pecadores, según Lucas 5:32. Es imposible porque Jesús murió una sola vez por los pecados de los hombres, según 1 Pedro 3:18. Es imposible ser renovado y no hay más sacrificio porque, según Hechos 17:30, porque nosotros fuimos justificados cuando estábamos en nuestra ignorancia, en nuestro pecado, en nuestra ignorancia en el tiempo pasado. Mi hermano, Jesús no murió en la cruz del Calvario, Jesús no pagó en la cruz del Calvario para perdonarte el pecado hasta 70 veces 7. Mentira del diablo. Toda persona que te diga a ti que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarte el pecado hasta 70 veces 7 es un emisario del príncipe de la tiniebla, tan cierto como que domados son 4. Cuando usted va a Levítico, capítulo 16, verso 8 al 10, usted se va a encontrar que allí hay 2 machos cabríos. Un macho cabrío que representa a Cristo, quien paga por los pecados de los pecadores, y un macho cabrío que representa a Azazel, quien paga por los pecados de los justos. Ese hay uno que paga por los pecados de los miembros de la iglesia antes de su conversión, que es Cristo, y uno que paga por los pecados de los miembros de la iglesia después de su conversión, que es Azazel. Pero hay algo importante. ¿Por qué es imposible ser renovado y no hay más sacrificio para los que pecan deliberadamente? Porque a Jesús no se le transfieren 2 veces los mismos pecados de los pecadores, y a Satanás, a él, no se le transfieren 2 veces los pecados de los justos. ¿Está entendiendo? Miren, nosotros hemos estado hasta ahora citando lo que es el Nuevo Testamento, explicando por qué la Biblia dice que es imposible ser renovado. Si usted no es un hipócrita, si usted es una persona sincera, buscador de la palabra de Dios, usted lo que va a hacer es que va a tomar Hebreos 4 al 6 y se va a hacer la pregunta, ¿por qué es imposible ser renovado? Primera de Juan 1, 7 y 8 no te explica por qué es imposible ser renovado, no te explica por qué hay más sacrificio. Primera de Juan 2:1 no te explica a ti por qué, no te explica a ti porque es imposible ser renovado. Ahora déjame decirte algo por adelantado. Primera de Juan 2:1 es una promesa que es para los justos que pecan por ignorancia. Es decir, Primera de Juan 2:1 no está en contradicción con Hebreos 10:26. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:26 y Hebreos 4 al 6 está hablando para los que son residentes en el pecado y pecan deliberadamente. Y Primera de Juan 2:1 está hablando para los que pecan por ignorancia, error, equivocación. Como el pecado por ignorancia, error, equivocación en sí no es pecado para Dios, porque Santiago 4:17 dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso, usted puede ser justificado y entonces le son transferidos a Azazel. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, porque usted, como una persona sincera, tiene que estudiarse el Antiguo y el Nuevo Testamento que le explique por qué es imposible ser renovado, por qué no hay más sacrificio. Los hipócritas, mis hermanos, los que son atraídos por el diablo a la iglesia, son los que no le interesa saber por qué es imposible. Son los que no se estudian la Biblia para buscar el Antiguo y el Nuevo Testamento porque es imposible ser renovado. Los hipócritas, los que son atraídos por el diablo, cuando ven Hebreos 4 al 6 y buscan Hebreos 10:26 al 31, lo que hacen es que buscan textos para contradecir esos textos bíblicos. ¿Están entendiendo?
Usted no puede buscar Juan 3:16 para contrarrestar Hebreos 6:4 al 6 y Hebreos 10:26 al 31. Ahora vamos a dar una razón más por la cual la Biblia dice que es imposible ser renovado. Una de ellas tenemos en el libro de Nahum, capítulo 1, verso 1, 9 y 12. Allí dice el libro de Nahum, se lo voy a leer. Escucha lo que dice el libro de Nahum, versión Pechita, edición Holman. Le voy a leer. Cuando nosotros leemos esa cita, Nahum capítulo 1, verso 1, dice allí, mensaje que va para Nínive, porque el mensaje de Nahum va a la ciudad de Nínive, que los ninivitas, una vez que habían sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, los ninivitas, una vez que ellos habían sido justificados a través del mensaje de Jonás, volvieron a caer en los mismos pecados, y al recaer en los mismos pecados, ahí se le aplicó Hebreos 6:4 al 6, y se le aplicó Hebreos 6:4 al 6, Hebreos 10:26 al 31 y Hebreos 6:4 al 6. Pero esto no lo enseñan los teólogos. Gambetta no le va a enseñar esto a ustedes. ¿Por qué? Porque esto nada más lo pueden presentar los obreros de la hora undécima, porque este es un mensaje que no lo posee la iglesia adventista y no lo posee ninguna iglesia. Y es lamentable, mis hermanos, que esta gente no hace más que violar los métodos de interpretación, como ya le he dicho, de la Biblia. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Nahum, capítulo 1. Ya, el verso 1 ya explicamos que el mensaje es para Nínive. Dice allí el verso 9. ¿Qué maquinan ustedes contra Yahweh? Él provoca devastación y no habrá angustia por segunda vez. Esta cita de verso 9, versión Pechita, edición Holman, aquí dice la Biblia que no habrá angustia por segunda vez. ¿Sabe qué significa angustia por segunda vez? No habrá arrepentimiento por segunda vez. Es decir, cuando usted se lee Hebreos 4 al 6, que dice que el que recibe el bautismo del agua del Espíritu y goza del don celestial recae, es imposible ser renovado. Es imposible. ¿Por qué? Porque no habrá arrepentimiento por segunda vez. Mire, mi hermano, si la Biblia dice que es imposible ser renovado, Gambetta no le puede decir a usted que usted puede ser renovado. A usted ningún teólogo, ningún erudito le puede decir a usted que usted puede ser renovado si Dios dijo que es imposible. Al Dios de lo imposible le es imposible violar su propia ley, porque al Dios de lo imposible le era imposible violar su propia ley. Fue que Dios tuvo que sacrificar a su hijo para poder justificar a Adán, porque Adán no podía ser perdonado y su descendiente si no se pagaba la demanda de la ley. Usted no es más importante que el Hijo de Dios. Y Jesús tenía que vivir una vida sin pecado. Y Jesús, si quería que Adán y Eva fueran justificados, Jesús tenía que pagar por el pecado de Adán y Eva. Jesús tenía que pagar por nuestro pecado antes de nuestra conversión si él quería que nosotros fuéramos salvos. Entienda, mi hermano, le guste o no le guste, la realidad es que la sangre de Jesús en la cruz del Calvario no fue para su persona después de su conversión. Y el que le enseña lo contrario le está hablando inspirado por el príncipe de la tiniebla. Tan cierto como que dos son cuatro. Usted tiene aquí las evidencias bíblicas. Se la estoy presentando. La evidencia bíblica te dice a ti porque es imposible ser renovado y porque no hay más sacrificio. Jesús dijo que él no vino a salvar a justos sino a pecadores. La Biblia te presenta en Levítico ya que hay un macho cabrío que representa a Cristo que paga por los pecados pecadores y hay un macho cabrío que paga por hacer que paga por los justos. Así que nosotros tenemos el libro de Nahum que te da una explicación más. Ya leímos que no habrá angustia por segunda vez. Permítame decirle algo, mis hermanos. Usted, si un sincero de las escrituras, tiene que saber que Dios no acepta todo tipo de arrepentimiento. Oiga bien, Dios no acepta todo tipo de arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 te dice que hay dos tipos de arrepentimiento, uno que produce vida y otro que produce muerte. Judas reconoció su pecado, lo confesó, devolvió el dinero, pero no les valió de nada. El rey Saúl se lamentó, se arrepintió, pero no le sirvió de nada. Llámale ese arrepentimiento como tú quieras llamarle, pero ese arrepentimiento Dios no lo acepta. El único arrepentimiento que Dios acepta es el que él otorga. Y déjame decirle algo, mis hermanos. El arrepentimiento de Dios es para el pecador que no ha sido justificado. Y en un caso especial, Dios le concede el arrepentimiento a los justos que pecan por ignorancia, error, equivocación. Es decir, usted y yo no podemos arrepentirnos cuando nos placa. Y si la Biblia dice a usted que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu gozó del don celestial, que es imposible ser renovado, no importa lo que diga Gambetta. Si la Biblia dice que el que pecó nuevamente no más sacrificio, no importa lo que diga Gambetta.
Aquí no importa que diga Gambetta, aquí lo que importa es lo que dice la Biblia. Y usted tiene que sincerizarse, usted tiene que investigar por qué la Biblia dice que es imposible ser renovado. Primero Juan 1.8 no te explica por qué es imposible. Te lo estoy repitiendo. Primero Juan 2.1 no te dice por qué es imposible. No, quien te explica que es imposible es segunda de Pedro 2:20 y 21. Lo que te explica a ti por qué es imposible es Levítico 16:8 al 10. Lo que te explica por qué es imposible es Mateo 12:31. ¿Están entendiendo? Y recuerden, una cita que citó Gambetta fue número 1530 y no la explicó en el contexto real que tenía que explicarla. Número 1530, bueno, antes que nada me leí un verso más, el verso 12, pues le leí el verso 1 de Nahum y el verso 9. El verso 12 dice allí, así ha dicho Yahweh respecto a la fuente de las muchas aguas. Se han vertido y han pasado. Las aguas representan muchedumbre de gente. Y como es un mensaje para la ciudad de Nínive, por eso está hablando aquí, es de la ciudad de Nínive, dice allí, aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo. ¿Cuándo fue que Dios afligió a los ninivitas? Cuando recibieron el mensaje de Jonás. Y ahora Dios le dice aquí, aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo. Esta cita te explica a ti por qué dice la Biblia en Hebreos 4 al 6 que el que recibe el bautismo del agua del Espíritu y goza del don celestial recae, es imposible ser renovado. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice aquí que Jehová no te afligirá por segunda vez. Dice, no te afligiré de nuevo, dice allí. El libro de Judas, verso 5, en la versión pechita, dice allí, hablando de lo que se aplicó la sangre de cordero allí en Egipto y fue bautizado en el mar, que lo que no le creyeron por segunda ocasión, o sea, aquellos que habían pecado por ignorancia, el Señor le concedió una oportunidad y después de conceder la oportunidad volvieron a recaer en el mismo pecado. La Biblia dice que a los que no creyeron por segunda ocasión, o sea, los que recayeron, el Señor lo eliminó, lo dejó para que perecieran en el desierto sin esperanza de salvación. Esa cita te explica a ti porque es imposible. El verso 6 de Judas te explica por qué es imposible. Hay muchas cosas, mis hermanos, que podríamos decir, pero el tiempo no da para aplicar todo eso. ¿Cómo entender Hebreos 6:4 al 6 y Hebreos 10:26 al 31? Entonces ya sabemos que la Biblia dice aquí que él provoca levantación, que no habrá angustia por segunda vez. La palabra angustia está en el contexto del arrepentimiento. Recuerde que arrepentimiento significa sentir dolor o aflicción por el pecado. Judas, lamentablemente, no tomó la decisión que tenía que tomar la cena del Señor y fuera de ahí, el Señor no le otorgó arrepentimiento. Aunque dice Mateo 27:3 que él devolvió arrepentido, otra versión dice con remordimiento, es lo mismo porque está arrepentido, pero el mismo arrepentimiento es un remordimiento porque ya esa persona sabe que está perdido para siempre. A ese tipo de arrepentimiento le llaman el arrepentimiento de mordimiento, porque esa persona que ya gozó el don celestial sabe que ya no puede ser renovado para arrepentimiento. Hay demasiadas cosas, mis hermanos. Podemos dar un simposio explicando por qué es imposible ser renovado, que ninguno de ellos lo hace. Ninguno lo hace. Tú sabes lo que es eso, querés explicar Hebreos 10:26 citándote 1 Juan 1:8 y 9. Ok, vamos a explicar otro texto más. Dijimos el libro de número 1530. Mire lo que dice el libro de número 1530, una cita que explica por qué es imposible ser renovado. El libro de número 1530 está en el contexto de los pecados que son admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario. Cuando nosotros leemos el libro de número 15, verso 22, hablando de pecados que son admitidos en el santuario, dice allí que es el pecado por inadvertencia, según mi versión pechita, edición Holman. El verso 24 dice que por el pecado por inadvertencia. El verso 25 dice que es el pecado por inadvertencia. El verso 27 dice el pecado por inadvertencia. El verso 28 te dice que el pecado por inadvertencia. Ahora, ¿qué pasaba si el pecado era intencional? Mire lo que dice el libro de número 1530. Oye, bien, número 1530 está en el orden de los pecados que deben ser admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario. Y número 1530 dice, pero la persona que transgreda intencionalmente, sea de entre ustedes o un prosélito, blasfema en presencia de Yahweh, tal persona será incluida dentro de su pueblo. El libro de Éxodo 32:33, Jehová dijo, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Por eso es que la Biblia dice que el que recibe el bautismo del agua del Espíritu goza del don celestial es imposible. ¿Por qué? Porque él es cortado del libro de la vida. Ahora, mi amado hermano, permítame decirle algo. Hay algo que las personas no saben.
Y es que Jesús en el santuario había estado hasta llegar el mensaje del cuarto ángel, tomando tu pecado intencional y deliberado, tu pecado de ignorancia, tu pecado intencional y deliberado, convirtiéndolo en pecado de ignorancia, porque tú no sabías la explicación de Hebreos 4 al 6, porque tus líderes no te habían enseñado cómo realmente comprender por qué es imposible ser renovado para arrepentimiento. Usted nota que los hijos de Eli y de Aarón pecaron y no fueron perdonados. ¿Sabe por qué? Porque usted va a Levítico 4:3, dice allí que si el sacerdote pecaba por razón de culpa del pueblo, podía traer una becerra. Pero como el pecado de los hijos de Eli y de Aarón no fue por culpa del pueblo, por eso el Señor no lo perdonó. Incluso, hablando del caso de los hijos de Eli, que se le aplica también a los hijos de Aarón, dice allí que ellos no escucharon el consejo de su padre porque Jehová quería que ellos murieran. Oye bien, Jehová quería que ellos murieran. ¿Y por qué? Porque el pecado de ellos no era por culpa del pueblo y los sacerdotes eran hombres santos de Dios y los sacerdotes no podían pecar y el sacerdote solamente era perdonado si el pecado de ellos, vuelvo y repito, era por culpa del pueblo. Mis hermanos, hay muchas cosas que puedo explicar, pero quiero ahora explicarle 1 Juan 1, 8 y 9. Cuando la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso, ese mensaje no es un mensaje que va dirigido a la nueva creación. Ese mensaje no va dirigido a los que han sido limpios de su pecado. Lógicamente no puede ser dirigido a los que han sido limpios por su pecado, porque la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso, pero dice, pero si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que 1 Juan, capítulo 1, versos 7 y 8 es un mensaje para el pecador que no ha sido justificado? ¿Sabías tú que 1 Juan, capítulo 1, versos 7 y 8 es el mensaje para aquella persona que cuando nosotros lo vamos a evangelizar, ellos dicen, yo no tengo de qué arrepentirme, porque yo no robo, yo no mato, y empiezan a justificarse a sí mismos? Por eso la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso. Pero esa cita está en el contexto de aquella persona que se le va a predicar, a presentar el evangelio, y cuando se va a presentar el evangelio, ellos dicen que no tienen de qué arrepentirse y piensan a justificarse a sí mismos. Por eso es que el verso siguiente, el verso 8 dice, pero si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Usted no puede pensar que esa cita, el verso 8, que dice que si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, cuando la sangre de Cristo no fue para el perdón de los pecados de los justos. Jesús en el santuario, ¿sabe qué hace? Los pecados de los justos, que son por ignorancia, error y equivocación, los recibe y los lleva a los libros de los pecados. Y cuando la persona es justificada, o sea, que reconoce el pecado y lo confiesa, entonces ese pecado se le pone perdonado y luego se le transfiere a Sacel. ¿Sabe qué te estoy diciendo? A Jesús en el santuario no se le está transfiriendo pecado de nadie. Te lo voy a repetir. A Jesús en el santuario no se le están transfiriendo pecado de nadie. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el Padre cargó los pecados de todos nosotros. Antes de nuestra conversión, de las generaciones pasadas, presente y futura, antes de su conversión, el Padre cargó todos esos pecados en su Hijo y luego que lo cargó, entonces le aplicó su ira y lo mató. Cuando Jesús resucita el tercer día, Jesús resucita limpio, Jesús resucita ya libre de compromiso con lo que es el pecado. Y ahora que Jesús está en el santuario, no te creas que a Jesús se le están transfiriendo pecado tuyo, mentira del diablo. A Cristo no se están transfiriendo pecado suyo ni mío. Jesús lo que hace es los informes de los ángeles, que van llevando un informe diario de nosotros los justos, los que hemos experimentado la conversión, llevan un informe al cielo. Esos informes de pecado pasan a los libros de pecado y los libros de pecado, algunos pasan a Sacel y otros no. Los otros tienen que pagar, que son los de aquellos que no se pongan perdonados. ¿Y cuáles son los pecados que están en los libros de pecado que no se van a poner perdonados? La de todos aquellos que rechacen el mensaje del cuarto ángel, la de todos aquellos que decidan continuar pecando deliberadamente y siendo reincidente en el pecado a pesar de haberse presentado esta verdad. Mire, mi hermano, si usted quiere, siga creyendo en esos teólogos y eruditos que le están explicando Hebreos 4:6, Hebreos 10:26, buscando textos aparentemente contradictorios para decirle a usted que usted puede pecar deliberadamente y puede ser justificado. Eso es falso. Mis hermanos, para ir concluyendo, ya usted sabe que 1 Juan 2:1, esa promesa
primeramente la carta de Juan no termina en el capítulo 2, verso 1, porque ahora parece ser que todo el mundo leyó primero Juan 2:1 y se quedaron ahí. Parece que la carta terminó en el capítulo 2, verso 1. Mi hermano, ¿usted se le olvidó que la carta continuaba? ¿A usted se le olvidó que es una carta que no se escribió con capítulo y versículo y que es corta y que más adelante Juan deja claro por cuál pecado se intercede? En el capítulo 5, versos 16 y 17, allí te deja claro por cuál pecado Jesús intercede y por cuál pecado Jesús no intercede. Por eso habla del pecado de muerte y pecado no de muerte. El pecado que no es de muerte es el pecado que no es de condenación. Oh, hermano Nelson, cuarto ángel. ¿Y hay un pecado que no es de condenación? Sí. ¿Y cuál es el pecado? El pecado que se comete por ignorancia. El pecado que se comete por ignorancia no es de condenación. ¿Por qué? Porque dice Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso el individuo es perdonado y se transfiere a hacer. El pecado de muerte es el mismo que habló Jesús, que le llamó pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado que le llama Juan pecado de muerte y Jesús le llamó blasfemia contra el Espíritu Santo, Moisés le llama en número 15:30 pecado intencional, según la versión Pechita edición Holman. Ese pecado que Jesús le llamó blasfemia contra el Espíritu Santo y que Juan le llama pecado de muerte, el autor de Hebreo, el cual yo creo que Pablo le llama pecado deliberado en Hebreos 10:26. Ese pecado que Jesús le llamó blasfemia contra el Espíritu Santo y que Juan le llama pecado de muerte, nosotros vemos que en Hebreos 6:4-6 aparece como apostasía. ¿Está entendiendo, mi hermano? Yo sé que te pueden surgir muchas preguntas, hay muchas, podemos responderte, porque la verdadera teología consiste en presentar la armonía de un texto bíblico con el otro. Mi hermano, mira, a ti no te va a valer de nada que te hagas loco y tú no quieres aceptar esta verdad, que tú te hagas loco y que ahora, Hebreos 10:26, en vez de tú preguntarte por qué dice la Biblia que es imposible y esperar y ponerte tú mismo a investigar, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted maldito si se puede estar confiándose en pastores. Usted maldito si se puede estar confiándose en líderes. ¿Por qué? Porque lo que se está lucrando con los ignorantes, recibiendo muchas diezmos y donaciones. Lamentablemente, le tengo mi respeto al pastor Hugo Gambetta, porque hay personas que son sinceras, pero yo no conozco los corazones y hay apariencia de piedad también. Así que por lo tanto hay que tener cuidado, porque la Biblia se explica a sí mismo. Dice la palabra de Dios que el que te falta de sabiduría demanda de lo alto. La Biblia no te dice que si tú estás falta de sabiduría, ve dile a Pastor Gambetta. Si tú estás falta de sabiduría, ve dile a Hermes. Si tú estás falta de sabiduría, ve dile a Rondón. Si tú estás falta de sabiduría, ve dile a un teólogo. No dice eso la Biblia. La Biblia dice el que te falta de sabiduría demanda de lo alto y le será dada. Por lo tanto, tú lo que debes preguntarte, ¿por qué la Biblia dice que es imposible ser renovado? Yo voy a buscar los textos bíblicos que me arrojen luz, que me explique por qué es imposible y por qué la Biblia me dice a mí que no hay más sacrificio. Y tú no vas a encontrar la respuesta, el por qué es imposible con 1 Juan 1:8, ni la vas a encontrar con Juan 3:16, ni con 1 Juan 2:1. Porque es así, te están hablando de cosas diferentes. 1 Juan 2:1 es para los que pecan por ignorancia. 1 Juan capítulo 1, 7 y 8 es para el pecador que no ha sido justificado, que se justifica a sí mismo y se considera que no tiene pecado, cuando Dios declaró que todo hombre es pecador en el primer Adán, porque en el segundo Adán somos declarados justos y santos. La Biblia dice, ustedes son pueblo santo. Así, mis hermanos, que ya voy a concluir diciéndole, primeramente, que Jesús pagó fue por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Y eso está contemplado a la luz del santuario en Levítico 16:8-10, que ya lo leímos. Otro caso que yo quiero que ustedes sepan, concluir este mensaje, que el plan de la redención fue para los pecadores y no para los justos. Es decir, el plan de la redención fue para el miembro de iglesia antes de su conversión y no para los miembros de iglesia después de su conversión. Jesús no pagó por los pecados de su descendiente, que son los justos. Jesús pagó fue por los pecados de los descendientes del primer Adán, que son los pecadores. Y un punto más es que a Azazel y a Cristo no se le transfiere dos veces los mismos pecados. ¿Sabe por qué? Porque dice en la palabra de Dios en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Cuando Dios le transfirió los pecados tuyos y míos antes de nuestra conversión a su hijo, le aplicó la ira y murió, y ya su hijo no puede volver a pagar nuevamente por nuestros pecados. Primero Pedro 3:18 dice que fue una sola vez que él murió por nuestros pecados. Y si tú quieres saber por cuál pecado nuestro fue que Jesús murió, fue por los pecados de los hombres antes de su conversión.
Cuando la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, está hablando de la condición nuestra ante nuestra conversión. Jesús pagó por todo mi pecado antes de mi conversión. Jesús pagó por todo tu pecado antes de tu conversión. Jesús pagó por todo tu pecado en el viejo hombre, pero Jesús no pagó por tu pecado después de tu conversión. Eso lo explica la Biblia claramente. Según Romanos 3, 23, 25, que dice que fue por nuestro pecado pasado. Hechos 17, 30 te presenta que era cuando estamos en nuestro pecado de ignorancia. Por eso el apóstol Pablo dice, porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Según mi versión pechita dice, cuando éramos pecadores, la palabra éramos en tiempo pasado. Y cuando usted lee la Reina Valera, esa cita que se corresponde, no está hablando cuando el apóstol Pablo dice, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el apóstol Pablo se está situando en el momento de su pasado. El apóstol Pablo no está hablando de que siendo un pecador en el tiempo presente, cuando ya ha experimentado la conversión. Por eso me gusta la versión pechita, porque es más clara y dice, porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero esa cita que está en la misma carta de Romanos, Pablo te deja claro en el capítulo 5, verso 19, que en el primer Adán somos pecadores, pero en el segundo Adán no somos pecadores. Pablo está claro de eso y todos los demás autores bíblicos también. Así, mis hermanos, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. Ya ustedes saben que ese video que anda rodando por ahí no tiene que, no, es falso, porque que ese mensaje, ese video vino como resultado de una joven que había llamado de la presentación que nosotros habíamos hecho. Eso es mentira del diablo. Ese video no vino como fruto de eso. ¿Por qué? Porque cuando se presentó ese video de donde hicieron un montaje de Gambetta y Nelson Cuarto Ángel, por ahí un video haciendo un montaje de Gambetta y Gambetta, no tiene que ver realmente con la presentación que yo hice. El tema que él trató sí, pero no vino como fruto de eso que se está haciendo. Así, mis hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del cielo sea para con cada uno de ustedes. Permítame decirle, manténgase tranquilo y en paz, porque Dios no le va a condenar por los pecados intencional y deliberado que usted haya cometido antes de recibir esta luz. Por eso el mensaje del cuarto ángel viene para que nos pongamos cuenta con Dios. Jesús había estado convirtiendo tu pecado intencional deliberado en pecado de ignorancia, porque tú no conocías este mensaje. Por eso, Hebreo 9:7 dice claramente que en el santuario se hacía expiación, era por los pecados de ignorancia del pueblo. No hay un solo texto bíblico que enseñe que los pecados intencionales a partir de justificación son perdonados. Un solo texto no hay. Lo que quieren presentar que los pecados intencionales son perdonados es tomando citas que son para los pecadores que no han sido justificados, sacando citas fuera de contexto. Sí, mis hermanos, que la paz del cielo continúe con cada uno de ustedes. Le queremos el amor de Cristo. Y este mensaje no es para condenarlo, vuelvo y le repito, por lo que usted haya hecho antes de su conversión, sino para que nos pongamos cuenta con Dios. Recuerde que dentro de poco ya Jesús va a estar fuera del lugar santísimo. Usted no podrá contar con abogado. Además, usted no puede estar viviendo una vida cristiana mediocre pensando en 1 Juan 2:1. Dios quiere que usted viva la vida cristiana como si no existiera un abogado en el cielo, porque el abogado es por si pecamos por ignorancia, error y equivocación. Ejemplo de eso, que se me estaba olvidando esa cita, Gálatas 2:17 y 18 dice claramente que si después de haber sido justificado fuiste hallado pecador, ¿es Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Miren cómo Gálatas 2:17 y 18 explica 1 Juan 2:1 para que nadie vaya a equivocarse que Jesús está para ministrar para los que pecan intencional y deliberadamente. Jesús sí había estado convirtiendo pecado intencional y deliberado en pecado de ignorancia porque no tenía la luz del mensaje del ángel que sigue al tercero. Mis hermanos, que la paz del cielo sea para con ustedes una vez más. Nos vemos en una próxima ocasión cuando estaremos por aquí con la verdad del cuarto ángel. Bendiciones.